Amada Iglesia, nuevamente buenos días. Les ruego por favor nos coloquemos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Nuestro texto base lo encontramos, como dijo el director de culto, en el capítulo 9 de Juan, versículos hoy 13 al 34. Tendremos una buena porción. Dice así la bendita palabra del Señor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os los he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros no sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oremos. Bendito Señor, hoy estamos nuevamente expuestos a tu bendita y santa palabra. Te rogamos en esta mañana nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos para que tu Hijo brille, para que tu Espíritu Santo nos guíe por una senda segura, Señor. Pero que en todo sea glorificada hermosa Trinidad. Ayúdanos, Señor, porque el protagonista y centro de toda esta historia y centro del universo, de lo que vemos y de lo que no vemos, es Cristo. Él es el motivo de todo. Él, nuestro Rey. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos.
En el pasado día del Señor, nosotros vimos cómo un ciego de nacimiento fue sanado de esa limitación física, pero también fue sanado en su alma. Y esto será evidenciado de manera progresiva en la medida que vayamos estudiando el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Hoy estaremos viendo la incredulidad de aquellos que, aunque tenían ya las señales, estaban en todo el Antiguo Testamento, las señales de este Mesías, nuevamente no lo reconocían, pues estaban cegados por las tradiciones de hombre y no por el amor al prójimo. Nuestro sermón del día de hoy tendrá como título La incredulidad del religioso, amada iglesia. Y tendremos hoy dos consideraciones del texto de referencia. La primera consideración es la hipocresía del religioso, que va desde los versículos 13 al 29. Y el segundo punto es la sensatez que produce la luz, del versículo 30 al 34. Entremos inmediatamente a nuestra primera consideración. Llevaron entonces estos vecinos a este ciego que había sido sanado ante los fariseos. Nos dice el texto hoy entre el 13 y el versículo que vamos a terminar. Y dice el texto que era día de reposo. Cuando Jesús hizo lodo, lo mezcló con su saliva, lo puso en los ojos de este hombre y le volvió la vista. Así tal cual, mi hermano, como dice el texto. Así tal cual. Ahora, en esta porción en que ese ciego de nacimiento fue llevado ante los fariseos, pero en este caso estos fariseos no eran sacerdotes, sino eran intérpretes de la ley. Ya el asunto se estaba convirtiendo en algo legal. Ahora, ¿por qué? Porque esto iba en contra de las tradiciones orales de los fariseos. Iba en contra de las costumbres de hombre, llevados por un corazón engañoso. Lo que quiere decir esto es que este hecho no simplemente se había convertido en una sanación, porque fue una sanación, fue un verdadero milagro. Ahora era un problema de tipo religioso y judicial. Miren, cuando nosotros hablamos del día de reposo, debemos entender que el día de reposo no fue instituido para oprimir al hombre. Nada de lo que Dios ha hecho ha sido para oprimir a su creación, sino que en razón de nuestro pecado, en razón de nuestra caída, hay unas consecuencias naturales, mis hermanos. Entonces el día de reposo no fue hecho para esto, no fue hecho para oprimir. Pues sería ilógico, iglesia, que Jesucristo, quien ahora es nuestro reposo y dueño de todo, y por quien y para quien todas las cosas fueron hechas, y Él es nuestro día de reposo, Él nos quisiera poner a nosotros una carga que nosotros no pudiésemos llevar. Jesucristo, previendo esto en el sermón pasado, dijo explícitamente en el versículo 4 de este capítulo 9, miren lo que Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. A mí me impacta, mis hermanos, cada vez que estoy leyendo este evangelio, porque yo veo la sabiduría, la inteligencia de nuestro amado Redentor. Él ya preveía que esto iba a pasar. Si Dios había escogido ese día para que su Hijo hiciese ese milagro y fuera notorio ante muchos, incluyendo a los fariseos, ¿qué puede hacernos pensar a nosotros que todas las reglas inventadas por los fariseos no estaban mal? Sí, estaban muy mal, porque imponían cargas a los demás que ni ellos mismos podían llevar. Exigían cosas a los demás que ni ellos mismos cumplían.
El día de reposo para ellos, sábado, estaba regulado por el cuarto mandamiento, que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, entre los versículos 8 y 11. Sin embargo, los fariseos habían desarrollado interpretaciones adicionales para considerar prohibidas muchas cosas tales como cuáles. Imagínense, era pecado el día de reposo amasar. Era pecado el día de reposo mezclar sustancias. Era pecado incluso aplicar remedios no urgentes el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué hipocresía, iglesia! ¡Qué hipocresía! ¿Qué nivel manejaban estos hombres? ¿Acaso no es más valiosa la vista de un ciego de nacimiento, quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo malinterpretaban? ¿Cómo agregaban cosas que Dios no había mandado que agregaran a sus tradiciones de hombre? Amados, y eso es un legalismo destructor. No solo ese legalismo, quiero que lo sepan, lo tenían los fariseos. Porque nosotros hemos estado hablando de los fariseos y de pronto en algún momento podríamos creernos mejores que los fariseos. Pues no, el fariseísmo todavía existe, iglesia. Todavía existe. Miren, con decirle que hay lugares en donde a las damas le prohíben llevar colgado en su oreja un zarcillo. Hay lugares que se denominan iglesias en donde a las damas incluso le prohíben ponerse un pantalón, porque ya esa es una mujer pecadora si se pone un pantalón. Les prohíben incluso ponerse un maquillaje. Evidentemente, estoy hablando que las damas y también nosotros los varones debemos vestirnos decorosamente, guardar el decoro. Porque en esta iglesia, por ejemplo, no podríamos tolerar que una dama venga mal vestida o que un varón venga mal vestido. Pero también tenemos el otro extremo. ¿Cuál es? Miren, hay hermanos que solo esperan cualquier tipo de excusa para no congregarse. Ese es el otro extremo. No se congregan ni celebran el día del Señor. En el día que es nuestro reposo. En ese día representado nada más ni nada menos que por la resurrección de nuestro amado Salvador. Hoy domingo. Muchos hermanos escogen este día para hacer todo lo que no hicieron durante la semana. Cogen el domingo para eso. Mire, hermano, cuando nosotros tenemos en menos congregarnos, como muchos tienen por costumbre, como dijo el apóstol Pablo, le estamos diciendo al Señor que no nos importa su día. Peor aún, le estamos diciendo a Dios que no nos importa el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando un domingo no venimos a congregarnos. Cuando tomamos en menos este maravilloso día, le estamos diciendo, ¿sabe qué? A mí no me importa la muerte de tu precioso unigénito en aquella cruz hace más de 2000 años. Hoy prefiero hacer esta otra actividad. Y ojo, iglesia, que todo aquel que desprecie y tenga por menos a Cristo, dará cuenta por ello. Los que desprecian a Jesús serán despreciados por el Padre. Así de sencillo. Continuando con nuestro relato, ahora vemos en el versículo 17 que nuevamente la manifestación de la incredulidad de estos legalistas y religiosos se hace más evidente. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, ya ellos habían interrogado a quien había sido sano, ¿cierto? Ya lo habían interrogado, pero ahora vuelven y lo interrogan. Y ahora vienen y le dicen, entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y este responde que es profeta. Esto les hizo dar mucha más rabia a estos personajes.
el claro velo que había en los ojos de ellos, la ceguera que había en ellos, solamente estaba lanzando juicios acusadores en contra de quien era el Mesías de ellos. No reconocían a Cristo. Miren, ellos solo ven a Jesucristo como aquel que utilizó una sustancia que estaba prohibida por sus tradiciones. Ellos no veían más allá de eso, sino veían su legalismo. Ellos veían que él había cogido una sustancia, lo cual para ellos era prohibido el día de reposo, para aplicar una medicina. Oigan, pero son tan hipócritas que si eso no se permitiera, porque ellos sí permitían la circuncisión de los niños, de sus hijos, así sea que cayera día de reposo, ellos la permitían. ¡Cuánta contradicción! ¡Cuánta contradicción! Ahora, ellos no veían el gran milagro y la manifestación de la deidad que tuvo Cristo al hacer ese milagro. Y lo vamos a entender ahora que vaya transcurriendo el sermón. Les voy a decir por qué. Cuánta ceguera en ese día y cuánta ceguera también hay hoy. Miren, pero aún entre ellos hubo algunos que se inquietaban, que decían que un hombre pecador no podía hacer estas cosas, y lo dijo. Pero ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas cosas? Y eso creó disensión entre ellos, o sea, ya iban a entrar en conflicto. Y volvieron a preguntar al ciego como para ver si éste decía algo diferente. Pero quien había sido sanado de esa ceguera física, cada vez iba teniendo más luz, más y más luz, y le responde que aquel que abrió sus ojos era un profeta. Y aquí vemos algo maravilloso, iglesia, que aunque este era ciego, aunque estaba siendo presionado por estos judíos, él no se atemorizó. Él no se atemorizó. Y podemos decir que revela otro milagro cuando dice que quien lo había sanado era profeta. Recuerdo mucho el pasaje del apóstol Pedro cuando Cristo le preguntó: ¿quién dices tú que soy yo? Le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le digo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pareciera que hubiese un paralelismo entre estos dos textos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, más adelante vamos a ver que este hombre que había sido sanado, él ni siquiera sabía que Jesucristo era el Mesías. Pero cuando lo supo, el texto lo dice más adelante en otro capítulo, que lo adoró. Bueno, siguiendo adelante vemos que aún estos fariseos persisten en su incredulidad, persisten en su hipocresía. Y ahora, no contento con que el ciego, ya no ciego, les diga que es profeta, ahora vienen y mandan a llamar a sus padres. O sea, ellos querían de cualquier manera buscar un testimonio para destruir a Cristo. Bueno, entonces ahora mandan a llamar a sus padres. Y vemos que ante esta persistencia, lo que estaban haciendo era atemorizar a las personas, porque había una amenaza, recuerden, que si decían que Cristo era profeta o que era el Mesías, serían expulsados de la sinagoga. Ahora, aquí vemos una característica de aquellos que escogen seguir siendo ciegos. Ante la verdad que está frente a ellos, escogen voluntariamente su ceguera y se les impide ver una obra obvia de Dios. Miren, el apóstol Pablo nos informa que lo mismo ocurre con la doctrina del Evangelio, porque el Evangelio no está oculto, el Evangelio no es oscuro, excepto para los reprobos. Hoy veíamos en nuestra escuela de formación teológica que las Escrituras son claras, que hay pasajes menos claros que otros, sí, pero las Escrituras son claras y suficientes para la salvación. Aquí vemos providencialmente que esto también pasaba. Segunda de Corintios 4:3, que nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vemos ahora por el texto
que en los versículos 20 y 23, que los padres reconocen que él sí es su hijo y que sí, que él nació ciego, pero que aún ellos por temor no reconocieron a Jesús, quizá por la presión que estos judíos tenían de expulsarlos de la sinagoga, y le respondieron: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Como quien dice, los padres le dijeron: nuestro hijo es mayor de edad, que responda él. Tenían miedo, estaban atemorizados. Esta parte del pasaje de hoy nos muestra que la intención sin duda de los fariseos era realizar la expulsión, que significaba ¿qué? Excomunión. Bueno, y aquí hay algo valioso para nosotros, y es que vemos la aplicación de la disciplina en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente. Aún ellos la practicaban. Era una costumbre que se había utilizado antiguamente contra los apóstatas y despreciadores de la ley, y se volvió contra los discípulos de Cristo. Entonces aprendemos, por tanto, también de este texto, que la práctica de la excomunión surgió de la disciplina más antigua de la iglesia. Pero el trasfondo de todo esto era que los fariseos, ellos esperaban vanamente refutar el notable milagro que Cristo había hecho sobre este hombre ciego. ¿Y por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías, pero no toleraban que este que había hecho ese milagro fuera su Mesías. No lo toleraban. ¿Por qué? Porque sus preceptos eran del todo contrario a las tradiciones que ellos le habían agregado a lo que ya Dios había dicho. Entonces, para él no era el Mesías, porque tenía que estar de acuerdo con sus tradiciones orales. En conclusión, debía estar de acuerdo con su manera pecaminosa de actuar. Imposible que el Mesías hiciera esto. Ahora, entre los versículos 24 al 33, vemos la insistencia de estos, que hace que la hipocresía religiosa de ellos se haga aún más notable, porque ahora quieren inducir a este que había sido objeto de la misericordia de Cristo. Y ahora, no pudiendo conseguir nada con los padres, nuevamente se dirigen al ciego. Miren la insistencia que tenían. ¿Y qué le dicen? Le dicen: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ya prácticamente le estaban diciendo: repite con nosotros. Pero no. Esta forma utilizada por estos fariseos solía emplearse mucho cuando administraban un juramento a cualquier persona. Y esta forma que ellos utilizaron aquí con este hombre que había sido ciego, fueron tomadas del Antiguo Testamento. Y la podemos sacar, la vemos referenciada en Josué 7:19. Leo para ustedes, dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Palabras estas que recuerdan que no se ofrece un leve insulto a Dios cuando cualquier persona en su nombre comete falsedad. Miren, mis hermanos, de hecho es muy delicado jurar, y más jurar por Dios. Debemos recordar este prefacio en el libro de Josué, para que la verdad no sea menos valorada por nosotros que la gloria de Dios. Porque nosotros vemos hoy que cualquier persona, te lo juro por Dios, atrevidos, y sabiendo que es una falsedad, no tienen ninguna conciencia ni respeto por las cosas del Señor. Igual que estos fariseos, lo mismo. Peor, porque lo utilizan para cuestiones seculares. ¡Cuánto atrevimiento! Pero no por desconocimiento, sino por la dureza del corazón había en estos fariseos, porque ellos conocían la ley, mis hermanos. Ellos la conocían. Ahora, no contentos con haber presionado y coaccionado primero a quienes lo llevaron, que mostraron que era ciego, luego a sus padres y ahora nuevamente a este hombre sanado,
pero esta vez van con más fuerza al exigirle que le diera gloria a Dios negando a Jesús. Imagínense esto. Que él le diera gloria a Dios y negaba a Jesús. De esto, Juan Calvino tiene un comentario que es muy valioso y quiero traerlo a ustedes hoy. Juan Calvino dijo: no cabe duda de que la vergüenza los obligó a llamar al ciego, a quien previamente habían encontrado demasiado firme y estable. De esta manera, cuanto más ferozmente luchaban contra Dios, es decir, los fariseos, más numerosas eran las cuerdas que se enlazaban en sus cuellos y más fuerte apretaban. Mis hermanos, tú no puedes luchar en contra del Señor y vencer. Él es todopoderoso. Ahora este hombre valientemente, nuevamente responde diciendo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Como diciéndoles: yo no voy a jurar para afirmar que este bendito hombre que me sanó es pecador. Yo no voy a jurar por eso. Pero sí juro que era ciego y ahora veo. Eso fue lo que le dijo a los fariseos. Y eso era verdad, ahora veía. Mis amados hermanos, cuánta valentía nos hace a nosotros falta para afirmarle al mundo que aquel bendito Salvador hoy vive, hoy reina con poder. Cuánta valentía nos hace falta, incluso para vivir una vida de coherencia. Porque nos da vergüenza, así como estaban avergonzados estos fariseos porque no podían conseguir lo que ellos querían. Cuánta valentía nos hace falta para que nuestro testimonio sea tan sólido que todo aquel que ve desde fuera nuestras vidas pueda decir: realmente estos son hijos de Dios. Cuánta valentía nos hace falta, amada iglesia, para amarnos los unos a los otros y dejar a un lado el orgullo. Mire, este hombre del que estamos hablando hoy, él no es el personaje central, es Cristo. Pero este hombre fue valiente. Y fue valiente por Cristo, por lo que había hecho en él. Así debemos ser nosotros. Nosotros debemos testificar al mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que fuera de Cristo no hay nada. Lo único que hay fuera de Cristo es oscuridad y perdición, iglesia. Oscuridad y perdición. Miren, pero este hombre no se queda con esta sola declaración. Ahora él se diría a ellos, como ya fastidiado por el acoso que le tenían estos fariseos. Y miren lo que dice: ya os lo he dicho. Como quien dice: hombre, ya ustedes me preguntaron lo mismo. Ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Este hombre fue tremendo. Él les dijo: ya yo se los he repetido, ¿acaso quieren ser también discípulos? Ustedes se imaginan, si ya tenían rabia estos fariseos, ¿cuánto más rabia podían tener ahora? Tanto así que dice el texto en el versículo 18, que lo injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, como si Moisés fuera más que Cristo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, o sea, a Cristo le están diciendo a ese, no sabemos de dónde sea. Miren, ante la valentía y osadía de este hombre, estos fariseos no tenían otra opción sino la de reprenderlo y decirle que ellos eran discípulos de Moisés. Y lo dicen porque sí reconocían a Moisés como profeta de Dios. Oigan, reconocían a Moisés pero no a Cristo. Pero no reconocían a Cristo, quien era profetas de profetas. De quien todos los profetas han hablado en la Escritura. De quien es el centro y el objeto de lo que su Padre ha hecho en las Escrituras. ¿Cómo van a reconocer a Moisés y no a Cristo, de quien Moisés hablaba? Cristo mismo es un siervo. Moisés mismo es un siervo de Cristo.
Y todos los profetas son siervos de Cristo. Todos los profetas son una pequeña muestra de lo que iba a ser Cristo. De lo que es Cristo ahora mismo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, toda la ley, el fin de ella es Cristo, apunta a Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Por fe. Y evidentemente estos judíos no creían, por lo cual ya estaban condenados. Estos dicen que no sabían de dónde era Jesús. Imagínense. Y cuando lo dicen, no se refieren ni a su país ni al lugar de nacimiento, sino al oficio profético. A eso se están refiriendo, porque ellos sabían claramente que él era el hijo de un carpintero. ¿Por qué al oficio profético? Porque alegan que ellos no tienen conocimiento de su vocación para recibirlo como si procediera de Dios. Pero se les olvida que una semana anterior, nuestro amado Señor Jesucristo, recuerdan, había estado en el tabernáculo y dio un discurso que todo el mundo quedó atónito, que ninguna persona podía dar este tipo de discurso teológico si no había asistido a una escuela rabínica, pues Cristo es el maestro de maestros. Veamos a nuestra segunda consideración, y es totalmente opuesta a la primera, y es la sensatez que produce la luz de Cristo. Miren, la sensatez que produce la luz de Cristo la vemos reflejada en la expresión de este hombre que ahora nuevamente responde a estos fariseos que se encontraban totalmente avergonzados a no poder convencer a aquel que fue ciego a que negara a Cristo. Pero ahora podía ver y él dice, puesto esto es lo maravilloso. O sea, él les está diciendo a los fariseos que era maravilloso que ellos no lo reconocieran. Que vosotros no sepáis de dónde sea y que a mí me abrió los ojos. O sea, era maravilloso que Cristo se haya fijado en un desechado por la sociedad y no se hubiese fijado en aquellos que se creían más que los demás. Eso era maravilloso. Y miren lo que dice este varón. O sea, en esto que él dice, yo simplemente veo que es el Espíritu Santo que lo está guiando, porque él da una declaración maravillosa y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguno que nació ciego. Si éste no viera de Dios, nada podría hacer. Es una maravillosa declaración, hermanos, que solo puede hacer uno que ya ha sido regenerado. Una declaración que puede hacer un cristiano sensato cuando da esta respuesta, pues les estaba reprochando a los fariseos por permanecer impasibles ante un milagro tan ilustre y por pretender que no conocían el llamado de Cristo, como si el testimonio del poder divino no fuera valorado y que el llamamiento de Cristo, así probado y atestiguado, no mereciera crédito entre ellos. Miren, este hombre, al responder a estos fariseos, los estaba exhortando con la mansedumbre que solo produce una transformación genuina por el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Él demostró ser conocedor, temeroso y obediente a la palabra de Dios. ¿En qué momento? Cuando Jesús, después de haber tomado el barro con la saliva y untárselo a los ojos, Él le da una orden y lo envía al estanque, lávate allá. Él no dijo nada, Él fue, obedeció por fe, fue al estanque y le fue de vuelta a su vista. Él fue obediente, hizo la voluntad de Jesús y vio la luz que le había sido negada desde su nacimiento.
Óigame, y no solamente hablo de la luz del sol, del resplandor que éste produce, sino de la luz que solo Cristo da a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados y actúen como en obediencia, actúen en coherencia. ¿A qué? A la nueva vida que se les ha dado, a la nueva criatura que ahora son. Pero este hombre refuerza aún más su respuesta. Y en el versículo 32, y les dice que desde el principio no se había oído decir que se le dio vista a alguien que naciese ciego. Mis hermanos, y esto es importante en el mensaje de hoy, muy importante. ¿Por qué? Esta expresión señala algo sin precedentes. ¿Y qué es? Ya que en el Antiguo Testamento también hubo milagros notables. Hubo resurrecciones y sanaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17:21. ¿Qué pasó? Dice el texto. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí está un milagro de resurrección en el Antiguo Testamento. Aquí se registra un milagro en donde Dios usa al profeta Elías como un instrumento para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Pero nunca, en el Antiguo Testamento, nunca se registró que alguien abriera los ojos de alguien que había nacido ciego. Ese milagro no había ocurrido jamás en el Antiguo Testamento. Amada iglesia, esta es una señal mesiánica que estos fariseos no podían ni querían ver, porque ellos sí conocían la ley, sin duda conocían el texto. Miren, ¿qué dice Isaías 35:5? Dice: los ojos de los ciegos serán abiertos. Ahí estaba Elías profetizando lo que Cristo hizo con este hombre que encontró ciego. Y se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque no ocurrió esto jamás en el Antiguo Testamento. Isaías 35:5 profetiza acerca de Cristo cuando dice: los ojos de los ciegos serán abiertos. El hombre sanado tenía más luz que los fariseos legalistas. Sin usar términos técnicos, estaba razonando desde la Escritura. Es decir, que cuando este hombre le habla a los fariseos y les dice que nunca se había visto esta señal, quizás sus padres ya le habían enseñado Isaías 35:5. Y para confirmar su posición, este hombre ahora les dice a estos fariseos en el versículo 33: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, les estaba diciendo: el que me sanó es el Mesías. Eso era lo que les estaba diciendo. Y aquí hay un argumento lógico basado en una teología bíblica. Miren, Dios jamás va a respaldar a los impostores con señales auténticas. Jamás. Abrir los ojos a un ciego de nacimiento es una obra divina. Por tanto, Jesús viene de Dios y es el Mesías prometido. Es un silogismo sencillo pero poderoso, iglesia. Los fariseos partían de un prejuicio basado en ¿qué? En un legalismo infundado, en unas leyes de hombres creadas para oprimir a los demás. Pero este hombre que había sido sanado parte del hecho visible y la sensatez de que Dios ha obrado poderosamente y que por eso Jesús sí venía del Padre. Este hombre no necesitó asistir a una escuela rabínica para reconocer que de Dios provenía todo lo que pasó. Y finalmente responden los fariseos y dicen: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Miren, vemos en esta declaración farisaica un parecido con aquella pregunta que hicieron los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan al principio del capítulo 9?
que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿y quién pecó, su padre o su madre, para que naciera ciego? ¿Se acuerdan que lo vimos en el sermón pasado? Cuando ellos le preguntan a Jesús esto, de que si su ceguera era el producto del pecado de su padre y su madre, Jesús les dijo que no. Jesús les dijo que Él nació así para que se cumpliera ese día, a la hora establecida por el Padre, esa señal que ya había sido anunciada en Isaías 35:5. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que quiso decir. Cuando se profetizó que Él era el Mesías, que los ojos de los ciegos serían abiertos. Pero esta señal, mis hermanos, no la reconocieron, y no por desconocimiento, sino por orgullo, por puro orgullo, porque ellos no podían creer que su Mesías era un humilde hombre que no venía para libertarlos como cual militar regente de la opresión romana. Eso era lo que estaban esperando, un salvador armado hasta los dientes que los libertara de Roma. Jamás entendieron ni quisieron entender las señales. Por eso la ceguera de esto era cada día más crónica. Bueno, este hombre les estaba dando una clase de teología a los fariseos, para que ustedes lo sepan. Les estaba dando una clase gratis de teología a estos fariseos. Y ellos se ofendieron aún más. Miren, no lograron conseguir, primero cuando lo interrogaron, que negara el milagro. No lograron conseguir bajo presión a sus padres que dijeran que no era Jesús. Y no lograron conseguir después nuevamente que negaran, que jurara por Dios que no era el Mesías. Y para rematar, después el hombre sanado viene y les dice: si ustedes no los escuchan a Dios, porque ustedes son unos pecadores, y que ustedes no estudian la Biblia ni ven las señales, porque ya estaba profetizado en Isaías 35:5 que cuando los ciegos vieran era una señal que únicamente podía ser ¿quién? El Mesías. Les dio una clase profunda de teología, y esto los hizo aún ponerse más furiosos. Bueno, este hombre, a raíz de esta maravillosa declaración, fue echado. Los fariseos lo echaron, lo excomulgaron. Y esta expulsión tenía para ellos una pequeña victoria, porque no podemos decir que lo echaron de manera violenta, sino que ellos lo que estaban buscando era, así como venían agregando tradiciones a la ley, querían agregar nuevas leyes hechas por ellos mismos. ¡Wow! Tuvimos una victoria. Hoy echamos a un ciego que vio algo que se dijo en Isaías 35:5 y nosotros no lo vimos. No tuvieron ninguna victoria. Fueron avergonzados ese día los fariseos. ¿Quién puede luchar en contra del Señor y salir victorioso? Nadie. Nadie, mis amados hermanos. Bueno, tengamos una aplicación para nosotros como iglesia. Amada iglesia, miren, roguemos a Dios para que ese milagro que un día operó en nosotros por pura gracia y a través del Evangelio nos continúe transformando día en día. Roguemos para que ese milagro que a nosotros nos sacó de las tinieblas en las que andábamos, nos sostenga firmes. Roguemos para atesorar esa obra que ahora nos tiene de vuelta a la luz resplandeciente de la faz de Cristo. Roguemos para que nuestras vidas sean un ejemplo digno del Evangelio y que Cristo sea glorificado por ello. Roguemos por esto, iglesia. Pues Él, nuestro amado Cristo, Él es nuestro Salvador. Él es todo para nosotros y debe ser todo para nosotros. Sin Cristo, iglesia, nada, absolutamente nada tiene sentido. Sin Él no somos más que estos fariseos que lo despreciaron. Sin Él, hoy no podríamos estar aquí expuestos a su santa palabra, preparándonos para su regreso glorioso.
Así que les digo, mis amados hermanos, que vivamos vidas dignas de imitar para aquellos y por aquellos que aún no han sido alumbrados por la luz del Evangelio de Cristo. Dios nos ayude, amada iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque éramos ciegos, pero ahora vemos, Señor. Y no vemos porque nosotros hayamos querido buscar esa luz, sino porque tú nos atrajiste a ti con gran amor y cuidado que no merecíamos, Señor. Ha sido solo por gracia, Señor, por pura gracia. Te ruego, Señor, ayudes a tu iglesia, que nos guíes con tu Santo Espíritu, para que seamos luz en este pueblo en donde escasea el amor por Cristo, Señor. Ayuda a tu iglesia a que sea cada día más coherente, para que cuando el mundo nos vea, sean atraídos a ti por tu Santo Espíritu, Señor. Y ayúdanos a amarte más cada día, a que esa luz que nos alumbró siempre persista eternamente en nosotros, hasta la eternidad a tu lado, Cristo. Amén. Amén.